Javier Milei es, a día de hoy, uno de los rostros más populares de Argentina fuera de su país. Sus formas extravagantes y su ideario rompedor suelen provocar reacciones contrapuestas de amor y odio, que es muy parecido a lo que sucede con Ayn Rand, la autora del libro que vamos a comentar en este episodio. Estamos hablando de una figura reverenciada en los círculos libertarios y reconocida influencia de algunos poderosos dirigentes, entre los que bien podría estar el señor Milei. De hecho, el presidente de la Argentina fue el invitado estrella del evento organizado por el Ayn Rand Center de Latinoamérica este pasado abril en Buenos Aires. Y aunque los políticos nos interesan bastante poco en este canal, esta circunstancia nos sirve como pretexto para hablar de la obra más completa y elaborada de la genial escritora. Un libro polémico cuyos temas siguen estando tan vigentes como en el momento de su publicación. Pero dejemos que sea el señor Milei quien nos desvele su título. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas. Lo primero que nos llama la atención cuando sostenemos la rebelión de Atlas es que se trata de una obra de enormes dimensiones, cuya extensión supera las 1200 páginas en esta edición de Deusto, que es la que yo tengo. Rand comenzó la redacción de la novela a finales de 1946 y trabajó en ella durante al menos 10 años hasta ver su publicación en octubre de 1957. No es de extrañar que la autora se negara a eliminar una sola coma de su libro, ni que las editoriales se mostraran escépticas ante una obra tan singular y controvertida como lo era entonces y sigue siendo hoy día. Vamos a ver por qué. La principal protagonista de la novela es Dagny Taggart, una mujer fuerte, decidida y ambiciosa, vicepresidenta de Taggart Transcontinental, la gran empresa ferroviaria fundada por su abuelo y que ahora dirige junto a su hermano, con quien mantiene una relación tensa. Dagny pretende que la compañía supere a sus competidores en base a mejorar la eficiencia y dar un mejor servicio a sus clientes. Para ello, busca alianzas con otros empresarios igualmente innovadores y atrevidos, junto a quienes logra éxitos inesperados. Su hermano James, sin embargo, resulta ser una persona incompetente para los asuntos prácticos y pretende resolver los problemas de la compañía a través de un grupo de influencia, es decir, presionando a los hombres de Washington para obtener leyes favorables a sus intereses. Una estrategia, sin duda, menos arriesgada. Lo cierto es que la situación política reinante es contraria a las grandes iniciativas empresariales. Las leyes del gobierno, cada vez más colectivistas, irán minando la libertad comercial de los emprendedores más capaces en beneficio de lo que viene a ser llamado el bien común. Ejemplo de esto es la llamada regla anticompetencia despiadada, que obliga a las empresas a repartirse los mercados de manera supuestamente equitativa, sin importar sus méritos ni las necesidades reales de los ciudadanos. A medida que avanza la novela, el gobierno irá dando pasos cada vez más autoritarios hasta llegar al extremo de nacionalizar todas las patentes, convertir las empresas en cooperativas y prohibir a los trabajadores abandonar sus puestos de trabajo. Siguiendo la estela de ilustres predecesores como Un Mundo Feliz o 1984, La Rebelión de Atlas es un ejemplo de novela distópica en la que se nos presentan unos Estados Unidos en proceso de descomposición. La crisis viene provocada por las políticas de las clases dirigentes que encaminan al país al colapso en la producción, el desabastecimiento y la pobreza. Al mismo tiempo, la población entra en una profunda crisis de valores que se manifiesta en una apatía y pasividad generalizadas. El ejemplo más contundente de esta deriva es narrado por la autora de manera magistral en el trágico accidente ferroviario, para mi gusto el capítulo más sobresaliente de la novela. En él, asistimos a la inoperancia de una serie de responsables únicamente preocupados por seguir los protocolos, que conduce estúpidamente a la muerte de los pasajeros de un convoy. Progresivamente, las mentes más importantes del país, ya sean industriales, artistas, banqueros y pensadores, han empezado a desaparecer sin dejar rastro, abandonando de la noche a la mañana sus negocios antaño florecientes y dejando un vacío que con cada nueva vacante se irá haciendo más difícil de llenar. Es como si la minoría productiva se hubiera declarado en huelga frente a la mayoría parasitaria, como si un Atlas revolucionario hubiera rechazado su condena, dejando de ser el soporte del mundo. Si no has leído este libro y el argumento te despierta curiosidad, me parece necesario hacer una segunda advertencia,
porque no estamos ante una novela al uso. Al igual que existen tratados de filosofía escritos en forma de diálogos, meditaciones o fábulas, se podría afirmar que La rebelión de Atlas es una exposición filosófica desarrollada con una estructura novelesca. Los personajes y el hilo argumental son elementos a los que la autora recurre para ir desgranando sus ideas, quizá pensando que así puedan llegar a un público más amplio, o puede que con el propósito de demostrar su sistema filosófico trasladándolo a un contexto real. La historia, desde luego, es rica en matices. Contiene romance, ciencia ficción y hasta alguna que otra escena de acción, pero no deja de ser un pretexto para que Ayn Rand exponga las principales ideas de una filosofía que posteriormente se conocería como objetivismo. Y son precisamente estas ideas las que han convertido a la autora en la primera dama de los libertarios, al tiempo que provocan sorpresa, desconcierto o directamente rechazo en otro grupo de lectores. A mi modo de ver, lo que convierte a La rebelión de Atlas en un texto impactante es la manera en que se ponen en tela de juicio muchos de los aspectos de la visión del mundo dominante en Occidente, basada en la moral judeocristiana. Así, por ejemplo, si en el cristianismo la riqueza supone un impedimento para alcanzar el paraíso, Ayn Rand la considera una mera consecuencia de la capacidad del individuo para crear valor y mejorar las condiciones de la sociedad, siendo el dinero la traducción material de ese valor. En el libro, algunos de los personajes buscan esconder su falta de capacidad en una moralidad impostada que les lleva a declarar que el dinero no es lo más importante en los negocios y que hay que pensar en el bien común. Para otros, sin embargo, es un indicador de la medida en que el trabajo de cada individuo ha sido útil para el resto de la sociedad. Así que creéis que el dinero es el origen de toda maldad, dijo Francisco de Anconia. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el origen del dinero? El dinero es un instrumento de cambio, que no puede existir a menos que existan bienes producidos y hombres capaces de producirlos. El dinero no es el instrumento de mendigos que claman tu producto con lágrimas, ni el de saqueadores que te lo quitan por la fuerza. El dinero lo hacen posible solo los hombres que producen. ¿Es eso lo que consideráis malvado? Otra idea muy arraigada en la tradición judeocristiana es la del sacrificio, el amor al prójimo. El que tenga 2 túnicas que las reparta con el que no tiene, en palabras de Jesucristo. Frente a esto, Ayn Rand aboga por un egoísmo racional, que se resume en dar prioridad al individuo. La sociedad debe permitir que cada persona tenga la libertad de perseguir sus objetivos, no a través del abuso o la coacción, por supuesto, sino de la colaboración. Y este interés mutuo es el que supuestamente dará lugar al progreso de la comunidad en su conjunto. Igualmente, La rebelión de Atlas puede ser leída como una crítica al modelo comunista y un alegato en favor del capitalismo. En la novela, la clase dirigente, en su empeño por materializar su particular concepto de justicia, no hace sino empeorar las condiciones de la sociedad. Sus empeños porque todo sea equitativo y se reparta la riqueza acaban por perjudicar especialmente a quienes están más necesitados de protección. Este intervencionismo elimina los incentivos, provoca apatía y propicia la corrupción a todos los niveles. Así, como indicaba Milei que estaba ocurriendo en Argentina, la sociedad distópica propuesta en la novela se acaba dividiendo entre productores y saqueadores. Los productores son a quienes Rand ve como los motores del progreso, mientras que los saqueadores se limitan a aprovecharse del esfuerzo de los primeros, haciéndoles sentirse culpables por lo que, en realidad, debería ser considerada una virtud elevada. Y finalmente, para completar esta breve caracterización del pensamiento objetivista de la autora, debemos hablar de la razón. Para Rand, la razón es la única fuente de conocimiento del ser humano y de la que se derivan los valores morales de una sociedad. Así pues, un apropiado uso de la razón permitirá al individuo diferenciar entre lo bueno y lo malo, dando lugar a un código de conducta saludable. No hay conflictos si los hombres entienden que la realidad es un absoluto que no ha de ser falseado, que las mentiras no funcionan, que lo no ganado no se puede tener, que lo inmerecido no se puede dar, que la destrucción de un valor que es no engendrará valor en lo que no es. El deseo por lo irracional no se puede conseguir, independientemente de si las víctimas sacrificales colaboran o no. Y este punto es verdaderamente importante,
Más allá del evidente antagonismo entre socialismo y capitalismo, el texto se puede tomar como una advertencia de las consecuencias desastrosas que para una sociedad o un individuo supone adoptar un código moral basado en principios erróneos, del que no podrá salir nada útil y acabará conduciendo a la destrucción más absoluta. Como hemos visto, estamos ante un libro ambicioso y que maneja conceptos profundos, que sacude las mentes y provoca el debate. Ahora bien, cabría preguntarse hasta qué punto funciona como artefacto novelístico. Hay muchos autores que manejan la trama para mover al lector a la reflexión o persuadirlo a tomar partido por un determinado punto de vista a través de las emociones. Es así, por ejemplo, como empatizamos con los esforzados mineros cuando leemos Germinal, o cómo nos rebelamos contra el abuso de poder que los señoritos ejercen sobre sus jornaleros en Los Santos Inocentes. En este sentido, Ayn Rand tiene más dificultades para lograr que los conflictos de sus personajes calen en el corazón de sus lectores. En mi caso, comprendí sus motivaciones, pero no sentí completamente un pálpito humano en ellos. Esto lo achaco quizás a que los héroes de la rebelión de Atlas poseen unos rasgos algo exagerados y resultan, o al menos a mí, me resultaron un poco artificiosos. Y puede que sea algo totalmente intencionado por parte de una autora que nos trata de mostrar el ideal al que deberíamos aspirar. Al fin y al cabo, como pasa en toda ficción, los lectores debemos jugar con las reglas que nos marca el texto si es que deseamos disfrutar con la lectura. En conclusión, por las tesis que defiende, es evidente que la rebelión de Atlas va a provocar reacciones extremas en gran número de lectores. Habrá quienes sientan que abren los ojos a la verdadera naturaleza de la sociedad en la que viven, mientras otros consideren que la filosofía de Rand es absurda, insensible o incluso inhumana. En cierto modo, esto hace del libro una lectura ya interesante, más incluso para aquellos a quienes la defensa del libre mercado les ponga los pelos de punta, porque como se suele decir, es saludable ponerse en contacto con ideas opuestas a las que uno defiende. Y aunque no sea apta para todos los gustos, igualmente considero La rebelión de Atlas una obra literaria sobresaliente y a la que merece la pena enfrentarse. Espero que este vídeo haya despertado tu curiosidad por la autora. De todas formas, para quienes el entretenimiento sea prioritario, posiblemente haya mejores opciones. Y a aquellos interesados en cuestiones políticas o económicas, sean o no simpatizantes del señor Milei, este libro, creo, les proporcionará horas y horas de diversión. Y hasta aquí mi comentario. Te invito a que dejes el tuyo y feliz lectura.